Hay momentos en la vida donde una sola frase puede cambiar todo para siempre. Palabras que salen de la boca de alguien que amas y te atraviesan como dagas. Frases que te hacen cuestionar décadas enteras de sacrificio, de amor incondicional, de entrega absoluta. Esa frase llegó para mí un martes por la tarde, cuando mi hijo Roberto me miró a los ojos y me dijo con una frialdad que jamás había visto en él: «Mamá, ya no cuentas». Me quedé paralizada. Roberto, mi único hijo, el niño por el que había trabajado 18 horas diarias durante años, por el que había renunciado a mi propia felicidad, me acababa de decir que ya no contaba, que mi opinión ya no importaba, que mi presencia en la empresa familiar que yo había construido con mis propias manos era innecesaria. Mi nombre es Carmen y tengo 63 años. Durante 4 décadas construí un imperio textil desde cero. Empecé vendiendo telas en el mercado de mi pueblo, cargando rollos pesados bajo el sol ardiente, sonriendo a cada cliente aunque mis pies me dolieran y mis manos estuvieran agrietadas. Poco a poco, peso a peso, fui ahorrando hasta comprar mi primera máquina de coser industrial. Después vino la segunda, luego la tercera. Roberto nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, Eduardo, era un hombre débil que nunca entendió mi visión, mi ambición. Cuando Roberto cumplió 3 años, Eduardo nos abandonó. Me dejó sola con un niño pequeño y un sueño que parecía imposible. Pero yo no me rendí. Nunca me rendí. Trabajaba de madrugada cortando patrones, cosiendo uniformes para escuelas, fabricando ropa de trabajo para obreros. Roberto dormía en una cunita al lado de mi máquina de coser, arrullado por el sonido constante del motor. Cuando crecía, él jugaba entre los rollos de tela mientras yo atendía pedidos. Era mi compañero, mi razón de ser, la luz que iluminaba mis días más oscuros. A los 10 años, Roberto ya sabía manejar las máquinas básicas. A los 12 entendía mejor que muchos adultos cómo funcionaba el negocio. Era inteligente, observador, tenía esa chispa especial que yo reconocía porque la tenía yo también. Le enseñé todo lo que sabía sobre telas, sobre costura, sobre cómo tratar a los clientes, sobre la importancia de la calidad y la puntualidad. Cuando Roberto cumplió 18 años, ya teníamos un taller con 20 empleados. A los 25, habíamos expandido a 3 ciudades diferentes. A los 30, nuestra empresa, Textiles Carmen, era una de las más respetadas del país. Y todo ese tiempo Roberto estuvo a mi lado, aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en el hombre de negocios que yo había soñado que fuera. Hace 5 años, cuando cumplió 35, tomé la decisión más importante de mi vida empresarial. Le entregué a Roberto el 50% de las acciones de la empresa. Quería que se sintiera verdaderamente dueño de lo que habíamos construido juntos. Quería que supiera que confiaba en él completamente. Pensé que era el momento perfecto para empezar a delegar, para prepararme para una jubilación cómoda, sabiendo que mi legado estaba en buenas manos. Pero Roberto cambió. No de inmediato, sino gradualmente, como el agua que se calienta grado a grado hasta hervir. Empezó a cuestionar mis decisiones, primero de manera respetuosa, después con impaciencia, finalmente con desprecio. Comenzó a hablar de modernización, de nuevas estrategias que yo supuestamente no entendía. Contrató consultores externos sin consultarme. Implementó sistemas que yo consideraba innecesarios. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Roberto había estado saliendo con Valeria, una mujer de 30 años con título en administración de empresas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Desde el momento en que la conocí,
supe que ella me veía como un obstáculo. Para Valeria, yo era la suegra anticuada que se aferraba al pasado, que impedía que Roberto modernizara completamente la empresa. Valeria comenzó a susurrar veneno en los oídos de mi hijo. Tu mamá ya cumplió su ciclo, le decía durante las cenas familiares, creyendo que yo no la escuchaba. Es hora de que tome un papel menos activo. Las empresas necesitan sangre joven para competir en el mercado actual. Roberto empezó a llegar tarde a las reuniones importantes. Cuando yo expresaba mi opinión sobre algún contrato o decisión estratégica, él suspiraba con exasperación. Sus respuestas se volvieron cortantes, condescendientes. Me hablaba como si fuera una empleada problemática, no como la mujer que había sacrificado todo para crear lo que él ahora consideraba suyo. La gota que derramó el vaso fue el contrato con Industrias Miranda. Era un acuerdo millonario que podía asegurar el futuro de la empresa durante los próximos 10 años. Yo había estado negociando con el señor Miranda durante meses, construyendo una relación de confianza basada en mi reputación de 4 décadas en el negocio. Miranda me respetaba, confiaba en mí, sabía que mi palabra valía más que cualquier contrato firmado, pero Roberto decidió que él debía cerrar el trato. Sin consultarme, sin siquiera avisarme, programó una reunión con Miranda para presentar lo que él llamaba una propuesta más competitiva y moderna. Cambió términos que yo había negociado cuidadosamente, modificó plazos que Miranda había aceptado específicamente porque confiaba en mi capacidad de cumplirlos. El resultado fue desastroso. Miranda se sintió traicionado, confundido por los cambios súbitos. Me llamó directamente para preguntarme qué estaba pasando. Doña Carmen, me dijo con voz preocupada, su hijo me presentó condiciones completamente diferentes a las que usted y yo habíamos acordado. No entiendo qué está sucediendo en su empresa. Cuando confronté a Roberto sobre su decisión unilateral, su reacción me dejó helada. No mostró arrepentimiento ni reconoció su error. En lugar de eso, me miró con una frialdad que me atravesó el alma y me dijo esas palabras que jamás podré olvidar. Mamá, ya no cuentas. Es hora de que entiendas que yo soy quien toma las decisiones importantes aquí. Tu tiempo ya pasó. Me quedé ahí, de pie en la oficina que yo había diseñado, rodeada de las máquinas que yo había comprado, mirando a mi hijo como si fuera un extraño. 40 años de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional, reducidos a ya no cuentas, como si todos esos años no hubieran significado nada, como si yo fuera solo un estorbo que había que remover. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, mirando las fotos que documentaban el crecimiento de Roberto y de nuestra empresa. Ahí estaba él a los 5 años, sonriendo mientras yo le enseñaba a medir tela. A los 10, orgulloso junto a nuestra primera máquina industrial nueva. A los 15, cortando la cinta en la inauguración de nuestro segundo taller. En cada foto, yo estaba ahí, sonriendo, apoyándolo, creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Pero Roberto ya no veía un nosotros, solo veía un yo y un obstáculo que remover. Valeria había logrado su objetivo. Había convencido a mi hijo de que yo era prescindible, de que mi experiencia ya no valía nada, de que mi presencia impedía su crecimiento. Al amanecer, tomé una decisión. Si Roberto creía que ya no contaba, si pensaba que mi tiempo había pasado, entonces era hora de mostrarle exactamente lo que significaba prescindir de mí, pero no de la manera que él esperaba. Me vestí con mi mejor traje, el negro de lana que reservaba para las reuniones más importantes,
y me dirigí al centro de la ciudad. Tenía una cita que Roberto desconocía completamente, una cita que cambiaría todo. El despacho del notario Hernández estaba ubicado en un edificio colonial en el corazón del distrito financiero. Había trabajado con él durante años en diferentes transacciones legales de la empresa. Era un hombre serio, meticuloso, que entendía la importancia de proteger los intereses de sus clientes. Doña Carmen me saludó con su cortesía habitual. «Es un placer verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué la situación con Roberto, las palabras crueles que me había dicho, la manera en que me había excluido de decisiones cruciales para la empresa que yo había creado. El notario escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas en su libreta de cuero. «Entiendo perfectamente su situación, doña Carmen», me dijo cuando terminé mi relato, «y debo decirle que tiene varias opciones legales a su disposición. Pero antes de proceder, necesito que esté completamente segura de las decisiones que quiere tomar. Una vez que firmemos estos documentos, las consecuencias serán irreversibles». Yo ya había reflexionado durante toda la noche. Mi decisión estaba tomada. Roberto había elegido tratarme como si yo no contara. Ahora iba a descubrir lo que realmente significaba mi ausencia. El notario preparó los documentos mientras yo esperaba en su oficina, mirando por la ventana hacia la calle donde había caminado miles de veces durante mis primeros años como empresaria. Recordé esas tardes cuando cargaba muestras de tela de oficina en oficina, tocando puertas, construyendo relaciones, sembrando las semillas de lo que se convertiría en nuestro imperio textil. Una hora después, los documentos estaban listos. El notario me explicó cada cláusula, cada implicación legal de lo que estaba firmando. Era todo perfecto, exactamente lo que había solicitado. Pero antes de firmar, me hizo una última pregunta. «Doña Carmen, ¿está completamente segura de que quiere proceder? Su hijo no sabe nada de esto, ¿verdad?». «Roberto me dejó muy claro que ya no cuento», respondí con voz firme. «Ahora va a aprender qué significa realmente esa frase». Firmé cada documento con mano firme. 40 años de experiencia empresarial me habían enseñado que en los negocios, como en la vida, las acciones tienen consecuencias. Roberto había elegido su camino. Ahora yo elegía el mío. El notario guardó los documentos en su caja fuerte y me entregó las copias correspondientes. «Los cambios entrarán en vigencia inmediatamente», me informó. «¿Cuándo planea informar a su hijo?». «Él se enterará cuando llegue a la oficina esta tarde», le dije. «Tengo curiosidad por ver su reacción cuando descubra que las palabras tienen peso». Salí del despacho sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. 40 años criando a Roberto, enseñándole todo lo que sabía, construyendo un futuro juntos, y él había decidido que yo ya no contaba. Muy pronto descubriría cuánto había subestimado a su madre. Regresé a casa y llamé a mi asistente, María, una mujer leal que había trabajado conmigo durante 15 años. Le pedí que programara una reunión urgente para las 4 de la tarde con todos los empleados de nivel gerencial. También le dije que se asegurara de que Roberto estuviera presente. «¿Debo decirle de qué se trata la reunión?», preguntó María. «Solo dile que es sobre cambios organizacionales importantes», respondí. Nada más. Pasé las siguientes horas revisando los estados financieros de la empresa, los contratos vigentes, la lista de clientes principales. Todo lo que había construido,
todo lo que Roberto pensaba que ahora controlaba completamente. ¿Qué sorpresa se iba a llevar? A las 3:30 llegué a la oficina. Los empleados me saludaron con la calidez de siempre. Para ellos, yo seguía siendo la fundadora, la jefa que los conocía por sus nombres, que preguntaba por sus familias, que había estado presente en sus momentos difíciles. Roberto podía tener título y acciones, pero el respeto verdadero no se compra ni se hereda. Vi a Roberto en su oficina, hablando por teléfono con alguien que asumo era Valeria. Estaba reclinado en su silla, riendo, completamente relajado, probablemente pensando que había ganado la batalla definitiva al ponerme en mi lugar el día anterior. No tenía idea de lo que estaba por suceder. A las 4 en punto, todos se reunieron en la sala de juntas. Roberto llegó último, con esa actitud de superioridad que había adoptado en los últimos meses. Se sentó en la cabecera de la mesa, en la silla que tradicionalmente ocupaba yo, como declarando simbólicamente su nueva posición de poder. Buenas tardes a todos, comencé, manteniéndome de pie junto a la ventana. Los he convocado para informarles sobre algunos cambios importantes en la estructura de la empresa. Roberto me miró con expresión aburrida, como si fuera una formalidad más que tenía que soportar. Los gerentes prestaban atención, pero pude notar cierta tensión en el ambiente. Todos habían sido testigos de los cambios en la dinámica entre Roberto y yo durante los últimos meses. Como saben, Textiles Carmen ha sido mi vida durante 4 décadas. Continué. He dedicado cada día, cada hora, cada pensamiento a construir esta empresa. He sacrificado mi juventud, mis relaciones personales, incluso mi salud, por hacer de esta compañía lo que es hoy. Roberto suspiró audiblemente y miró su reloj, una muestra más de su desprecio hacia mí. Los gerentes intercambiaron miradas incómodas. Sin embargo, dije, sacando los documentos que había firmado esa mañana, ayer mi hijo me dejó muy claro que mi opinión ya no cuenta, que mi tiempo ya pasó, que soy un obstáculo para el progreso de la empresa. Ahora, Roberto prestaba atención. Su expresión cambió de aburrimiento a preocupación cuando vio los papeles en mis manos. Por lo tanto, continué con voz clara y firme. He tomado la decisión de transferir todas mis acciones de Textiles Carmen a una fundación benéfica que establecí esta mañana. A partir de este momento, ya no soy propietaria de esta empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se incorporó bruscamente en su silla, su cara perdiendo todo color. Los gerentes me miraban con expresiones de shock total. ¿Qué? Roberto balbuceó. ¿Qué acabas de decir? Escuchaste correctamente, respondí calmadamente. Ya no soy dueña del 50% de Textiles Carmen. Mis acciones ahora pertenecen a la Fundación Esperanza Textil, que se dedicará a apoyar madres solteras emprendedoras. Roberto se puso de pie tan rápido que derribó su silla. No puedes hacer eso. Es ilegal. Esas acciones también son mías. Todo es completamente legal, le informé. El notario Hernández se encargó de todos los trámites esta mañana. Y tienes razón en una cosa. El 50% de la empresa sigue siendo tuyo, pero el otro 50% ya no es mío. La realización de lo que esto significaba comenzó a golpear a Roberto como una avalancha. Sin mis acciones, él ya no tenía control absoluto de la empresa. La fundación tendría voz y voto en todas las decisiones importantes, y yo, como directora de la fundación, seguiría teniendo influencia, pero ahora con la protección legal de una entidad benéfica. «Mamá, esto es una locura», gritó Roberto.
No puedes destruir todo lo que hemos construido por un malentendido. Un malentendido, repetí, permitiendo que un toque de acero entrara en mi voz. Roberto, me dijiste claramente que ya no cuento, que mi tiempo pasó, que soy un obstáculo. Yo simplemente estoy respetando tu evaluación de la situación. Los gerentes seguían en shock silencioso, mirando de Roberto a mí como si estuvieran presenciando un accidente automovilístico en cámara lenta. Pero hay más, continué, disfrutando de la expresión de pánico creciente en el rostro de mi hijo. Como parte de los estatutos de la fundación, cualquier decisión importante de la empresa debe ser aprobada por unanimidad entre los accionistas. Eso significa que tú y la fundación deben estar de acuerdo en todos los contratos mayores, todas las expansiones, todos los cambios significativos. Roberto se aferró al borde de la mesa, su respiración se había vuelto irregular. No puedes haberlo hecho realmente. El contrato con Industrias Miranda, por ejemplo, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Ese contrato que tú arruinaste con tus cambios unilaterales. La fundación no aprobará ningún nuevo acuerdo con Miranda hasta que se disculpe personalmente conmigo y acepte volver a los términos originales que yo había negociado. La cara de Roberto pasó del pánico a la furia. Esto es chantaje, es manipulación. No, Roberto, respondí con calma glacial. Esto es lo que pasa cuando subestimas a alguien que has dado por sentado durante toda tu vida. Esto es lo que sucede cuando decides que alguien ya no cuenta sin considerar las consecuencias. Los gerentes comenzaron a susurrar entre ellos. Pude ver cómo procesaban las implicaciones de este cambio sísmico en la estructura de poder de la empresa. Algunos parecían aliviados de que yo no hubiera desaparecido completamente. Otros se veían preocupados por la inestabilidad que esto podría causar. Roberto se dirigió hacia mí con pasos furiosos. «Deshaz esto ahora mismo. Llama a ese notario y cancela todo». «Me temo que eso es imposible», le informé. «Los documentos ya están registrados. La transferencia es irreversible. Además, ¿por qué querría deshacerlo? Tú mismo me dijiste que ya no cuento. Esto simplemente formaliza tu deseo de que yo tenga un papel menos activo en las decisiones diarias». La ironía de la situación era perfecta. Roberto había querido excluirme de las decisiones importantes, pero ahora, paradójicamente, necesitaba mi aprobación para cualquier movimiento significativo. Había ganado su independencia operacional, pero había perdido su autonomía estratégica. «Los clientes van a huir cuando se enteren de esto», dijo Roberto, tratando una táctica diferente. «Van a pensar que la empresa está en crisis». «Por el contrario», respondí. «Creo que nuestros clientes se sentirán más seguros sabiendo que la fundadora sigue involucrada de alguna manera, especialmente después del desastre con Miranda». Muchos de ellos han expresado preocupación por los cambios recientes en nuestra forma de hacer negocios. Roberto se dejó caer en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo el control absoluto de la empresa, sino también la relación con su madre. En su arrogancia, había asumido que yo siempre estaría ahí, que siempre aceptaría sus decisiones sin protestar. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz derrotada. «Ahora», dije, recogiendo mis documentos, «aprendes a trabajar con socios en lugar de tratar a la gente como empleados. Aprendes que el respeto se gana, no se exige. Y tal vez, si tienes suerte, aprendes que las palabras tienen consecuencias». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví una vez más hacia mi hijo. «Ah»,
Y Roberto, la próxima vez que pienses decirle a alguien que ya no cuenta, especialmente a alguien que sacrificó todo por ti, asegúrate de que realmente puedas vivir sin esa persona. Porque, como acabas de descubrir, a veces ellas deciden tomarte la palabra. Salí de esa sala de juntas con la cabeza en alto, pero el corazón me pesaba como plomo. Había logrado lo que me propuse, pero la victoria tenía un sabor amargo. Ver a Roberto así, derrotado y confundido, me recordó al niño pequeño que solía correr hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que me había herido de la manera más cruel posible. Durante los siguientes días, la empresa se sumió en un caos controlado. Roberto intentó desesperadamente encontrar maneras de anular mi decisión, consultando con diferentes abogados, tratando de probar que yo no estaba en mis facultades mentales cuando firmé los documentos. Pero el notario Hernández había sido meticuloso. Todo estaba en perfecto orden legal. Valeria, por supuesto, se esfumó como el humo. En cuanto se enteró de que Roberto ya no tenía control total de la empresa y que yo seguía teniendo poder de decisión a través de la fundación, encontró excusas para evitar nuestras reuniones familiares. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes, sus visitas se espaciaron hasta desaparecer completamente. Era fascinante ver cómo el amor verdadero se desvanecía cuando las expectativas financieras se veían amenazadas. Los empleados, por otro lado, reaccionaron de manera completamente diferente. María, mi asistente, se acercó a mí el viernes después de la reunión explosiva. Doña Carmen me dijo con lágrimas en los ojos: cuando escuché lo que don Roberto le había dicho, no pude dormir en toda la noche. Esta empresa es lo que es por usted, todos lo sabemos, y verla pelear por su lugar aquí, bueno, nos da esperanza a todos nosotros. Y sus palabras me conmovieron profundamente. Durante 40 años, había construido no solo una empresa, sino una familia laboral. Estos empleados habían visto mis sacrificios, habían sido testigos de mis desvelos, habían crecido profesionalmente bajo mi guía. Para ellos, yo nunca había dejado de contar. El primer enfrentamiento real llegó el lunes siguiente. Roberto había programado una reunión con un nuevo cliente potencial, una cadena de tiendas departamentales que podía representar contratos por millones. Pero, según los estatutos de la fundación, cualquier contrato superior a cierto monto requería la aprobación de ambas partes accionarias. Roberto se presentó en mi oficina con cara de pocos amigos. Durante el fin de semana había perdido peso, se veía ojoroso, como si no hubiera dormido. La realidad de su nueva situación lo estaba golpeando duramente. «Necesito tu firma para el contrato con Almacenes del Sur», me dijo sin preámbulos, colocando una carpeta sobre mi escritorio. «Buenos días a ti también, Roberto», respondí, sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. «Por favor, siéntate. Revisemos juntos los términos que propones». «No tengo tiempo para sentarme», replicó con impaciencia. «La reunión es en 2 horas. Solo necesito tu firma». «Me temo que no funciona así», le dije, finalmente mirándolo a los ojos. «Si quieres mi aprobación, necesitamos discutir los detalles. ¿Has investigado la situación financiera de Almacenes del Sur? ¿Conoces su historial de pagos con otros proveedores?» Roberto me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «Por supuesto que los investigué. No soy un amateur». «Perfecto», dije, abriendo la carpeta. «Entonces no te importará explicarme por qué están ofreciendo términos de pago a 90 días cuando su competencia directa paga a 60.
¿Has considerado que podrían estar teniendo problemas de flujo de efectivo? La expresión de Roberto cambió gradualmente de irritación a incertidumbre. Era obvio que no había profundizado tanto en la investigación como pretendía. Durante los últimos meses, acostumbrado a tomar decisiones unilaterales, había desarrollado una confianza excesiva que bordeaba la imprudencia. Bueno, pensé que 90 días era aceptable considerando el volumen del pedido, tartamudeó. Roberto, le dije con la paciencia que solía usar cuando le enseñaba matemáticas de niño. ¿Recuerdas la crisis del sector textil de hace 5 años? ¿Recuerdas cuántas empresas quebraron porque extendieron demasiado crédito a clientes que parecían solventes? Vi cómo la lección comenzaba a penetrar. Roberto se sentó finalmente, su arrogancia desvaneciéndose ante la realidad de su inexperiencia en situaciones complejas. ¿Qué sugieres?, preguntó, y por primera vez en meses escuché genuina humildad en su voz. Sugiero que renegociemos los términos. 60 días máximo, con un descuento por pronto pago si cancelan a 30. También deberíamos solicitar una garantía bancaria para el primer pedido. Roberto procesó mis sugerencias en silencio. Sabía que tenía sentido, pero también sabía que esto significaba admitir que me necesitaba. Su orgullo luchaba contra su pragmatismo. Si hago esos cambios, dijo finalmente, aprobarás el contrato. Si los términos protegen adecuadamente los intereses de la empresa, sí, le confirmé. Esa reunión marcó un punto de inflexión. Roberto comenzó a entender que mi experiencia no era solo conocimiento obsoleto, sino sabiduría acumulada a través de décadas de éxitos y fracasos. La diferencia entre la teoría que había aprendido en la universidad y la práctica real del mundo empresarial. Pero el verdadero momento de crisis llegó 2 semanas después. El señor Miranda, el cliente que Roberto había perdido con sus cambios unilaterales, llamó directamente a mi celular personal un jueves por la tarde. Doña Carmen, me dijo con voz preocupada, he estado pensando en nuestra conversación sobre el contrato. Mi junta directiva está presionándome para que busquemos otro proveedor, pero yo siempre he confiado en usted. ¿Hay alguna manera de que podamos resolver esta situación? Esta era la oportunidad perfecta. Miranda había sido uno de nuestros clientes más importantes durante años. El contrato que Roberto había arruinado representaba casi el 20% de nuestros ingresos anuales. Perderlo sería devastador para la empresa. Señor Miranda, le respondí, aprecio mucho su llamada. Sé que hubo confusión con los términos que mi hijo le presentó. ¿Estaría dispuesto a reunirse conmigo mañana para discutir una propuesta revisada? Por supuesto, doña Carmen. Usted sabe que siempre tengo tiempo para hablar con usted. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Tenía el poder de salvar el contrato más importante del año, pero también tenía una lección que enseñar. Roberto necesitaba entender las consecuencias reales de sus acciones, no solo las implicaciones legales de mi transferencia de acciones. Esa noche, Roberto me llamó a casa. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más vulnerable. Mamá, me dijo, y fue la primera vez en meses que no detecté frialdad en esa palabra. Miranda canceló definitivamente el contrato. Su asistente llamó esta tarde. Dice que van a trabajar con Textiles del Valle. Lo sé, le respondí simplemente. ¿Lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque Miranda me llamó antes de tomar esa decisión. Quería darme la oportunidad de solucionar las cosas. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando Roberto habló de nuevo, su voz temblaba ligeramente.
¿Y qué le dijiste? Le dije que hablaría contigo primero, que veríamos si había manera de reparar el daño. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó. Y en esa pregunta escuché ecos del niño que solía pedirme ayuda con sus problemas escolares. Probablemente, le dije. Pero Roberto, necesito que entiendas algo. No se trata solo de firmar documentos o hacer llamadas telefónicas. Se trata de relaciones construidas durante décadas. Se trata de confianza que se gana día a día, año tras año. Lo sé, murmuró. Lo estoy empezando a entender. Miranda confía en mí porque he cumplido mi palabra durante 15 años. Porque cuando hubo problemas en el pasado, yo personalmente me aseguré de resolverlos. Porque él sabe que mi reputación está ligada a cada contrato que firmo. ¿Me estás diciendo que no puedo recuperar su confianza? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que recuperar la confianza toma tiempo, humildad y mucho trabajo duro. No se hace con títulos universitarios o estrategias modernas. Se hace con acciones consistentes durante años. Roberto respiró profundamente. ¿Qué necesito hacer? Esa pregunta me llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque habíamos llegado a este punto de crisis. Esperanza porque finalmente mi hijo estaba dispuesto a escuchar. Primero, le dije, necesitas disculparte genuinamente con Miranda. No una disculpa corporativa preparada, sino un reconocimiento real de que cometiste un error y que entiendes por qué él se sintió traicionado. ¿Está bien?, dijo Roberto. ¿Qué más? Segundo, necesitas demostrar que entiendes el valor de las relaciones a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Miranda no es solo un contrato, es un socio estratégico. ¿Y tercero? Tercero, dije, y mi voz se suavizó un poco. Necesitas disculparte conmigo también, no por los documentos legales o la estructura empresarial, por haberme dicho que ya no cuento, por haber olvidado que todo lo que tienes existe porque yo decidí compartirlo contigo. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio tenso de la confrontación, sino el silencio reflexivo de alguien que finalmente entiende la magnitud de sus acciones. Mamá, dijo finalmente, podemos hablar mañana, en persona. Hay muchas cosas que necesito decirte. Por supuesto, Roberto. Mi oficina estará abierta para ti a cualquier hora. Después de colgar, me senté en mi sala mirando las fotografías que documentaban nuestra historia juntos. 40 años de memorias, de triunfos compartidos, de obstáculos superados lado a lado. Una relación que había llegado al borde del colapso total por palabras dichas en un momento de arrogancia y orgullo herido. Pero también sabía que las crisis pueden ser oportunidades. Roberto estaba aprendiendo lecciones que yo nunca había podido enseñarle directamente. Estaba descubriendo por sí mismo el valor real de la experiencia, la importancia de las relaciones humanas en los negocios y el peso de las palabras que se dicen sin pensar. La pregunta ahora era si podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas, o si el daño había sido demasiado profundo para sanarlo completamente. Solo el tiempo lo diría. La mañana siguiente llegué temprano a la oficina, como había hecho durante 4 décadas. Pero esta vez era diferente. Cada paso que daba por los pasillos que yo había diseñado, cada saludo que recibía de los empleados que yo había contratado, cada mirada hacia las máquinas que yo había comprado, todo tenía un peso emocional que antes no había sentido. María me trajo el café como siempre, pero pude notar la preocupación en sus ojos. Los rumores se extendían rápido en una empresa
y todos sabían que algo importante había pasado entre Roberto y yo. Los empleados caminaban con más cautela, hablaban en voz más baja, como si temieran que cualquier ruido pudiera desatar otra tormenta. A las 9 en punto, Roberto tocó la puerta de mi oficina. Cuando le dije que pasara, me sorprendió su apariencia. Se había puesto su mejor traje, el azul marino que yo le había regalado cuando fue nombrado vicepresidente. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero sus ojos revelaban una noche sin sueño. «Buenos días, mamá», me dijo, y en esas 2 palabras escuché una humildad que no había oído en años. «Buenos días, Roberto. Siéntate, por favor». Se sentó frente a mi escritorio, el mismo lugar donde había pasado tantas tardes de su infancia haciendo tareas mientras yo trabajaba. Por un momento, pude ver al niño de 8 años que me preguntaba por qué trabajaba hasta tan tarde, al adolescente de 15 que me ayudaba a inventariar durante las vacaciones escolares. «He estado pensando toda la noche», comenzó Roberto, sus manos inquietas sobre sus rodillas, «sobre lo que me dijiste ayer, sobre Miranda, sobre todo lo que ha pasado estas últimas semanas». «Te escucho», le dije, manteniendo mi voz neutral. «Creo que... no, sé que he cometido errores terribles, no solo con Miranda, sino contigo, con la empresa, con todo». Roberto hizo una pausa, como si estuviera organizando pensamientos que había estado evitando durante meses. Cuando Valeria empezó a hablarme sobre modernización y cambios generacionales, me convenció de que tu forma de hacer las cosas era anticuada. Me hizo creer que para ser un verdadero líder necesitaba tomar decisiones sin consultar a nadie, especialmente a ti. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Finalmente, estaba reconociendo la influencia tóxica que había permitido en su vida. «¿Y qué piensas ahora?», le pregunté. «Ahora me doy cuenta de que confundí independencia con irrespeto. Pensé que ser moderno significaba descartar la experiencia. Creí que para demostrar mi capacidad tenía que minimizar la tuya». Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los míos. «Mamá, cuando me dijiste que ya no soy dueño del 50% absoluto de la empresa, mi primera reacción fue de pánico. Pero después entendí algo. Durante todos estos meses que estuve tratando de excluirte, la empresa comenzó a tener problemas. Perdimos 2 clientes menores el mes pasado. Los empleados están menos motivados. Y ahora Miranda... ¿Qué me estás tratando de decir, Roberto? Te estoy tratando de decir que tenías razón, que siempre has tenido razón, que esta empresa no es solo mía porque herede acciones, sino que es tuya porque la creaste con tu sangre, tu sudor y tus lágrimas. Me quedé callada, permitiendo que sus palabras resonaran en el espacio entre nosotros. Era la primera vez en meses que Roberto mostraba verdadera comprensión de la situación. Valeria me dejó, continuó, su voz apenas un susurro. Cuando se enteró de lo que habías hecho con las acciones, cuando entendió que yo ya no tenía control total, de repente recordó que tenía ofertas de trabajo en otras ciudades. Se fue el domingo por la noche. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción, aunque traté de no mostrarlo en mi rostro. «¿Y cómo te sientes al respecto?», le pregunté. «Aliviado», admitió Roberto con una honestidad que me sorprendió. «Devastado, pero aliviado. Me doy cuenta de que ella nunca me amó realmente. Amaba la idea de lo que yo representaba, el poder, el dinero, el estatus. Cuando eso se vio amenazado, desapareció». Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde pequeño. «Mamá, necesito pedirte perdón.
no solo por haberte dicho que ya no cuentas, sino por todo, por haberte faltado el respeto durante meses, por haber permitido que alguien más me convenciera de que tu experiencia no tenía valor, por haber olvidado todo lo que sacrificaste para que yo pudiera estar aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez en mucho tiempo vi al hijo vulnerable que había criado, no al hombre arrogante en el que se había convertido. Roberto, le dije suavemente, aprecio tu disculpa, pero las disculpas son palabras. Lo que necesito ver son acciones. Dime qué hacer, lo que sea. Primero, necesitas llamar a Miranda y programar una reunión, tú y yo, juntos. Vas a reconocer tu error, vas a explicar que entiendes por qué se sintió traicionado y vas a pedirle una segunda oportunidad. Roberto asintió vigorosamente. Sí, por supuesto. Segundo, necesitas entender que reconstruir la confianza no se hace en una reunión. Va a tomar tiempo, consistencia y mucha humildad de tu parte. Lo entiendo. Y tercero, dije, levantándome de mi silla y caminando hacia la ventana, necesitas decidir si realmente quieres ser mi socio en esta empresa o si prefieres seguir viendo esto como una lucha de poder entre generaciones. Roberto se puso de pie también. Quiero ser tu socio, mamá. Quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes todo lo que aún no sé. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Las heridas emocionales profundas no sanan de la noche a la mañana. Está bien, le dije. Entonces empezamos hoy. Llama a Miranda, programa la reunión para esta tarde si es posible. Y Roberto, ¿sí? Esta vez yo voy a llevar la conversación inicial. Tú vas a observar, vas a escuchar y vas a aprender cómo se manejan las relaciones comerciales a largo plazo. Perfecto, dijo Roberto, y por primera vez en meses vi una sonrisa genuina en su rostro. Esa tarde nos dirigimos juntos a las oficinas de Industrias Miranda. Durante el trayecto en el coche, Roberto me preguntó sobre la historia de nuestra relación comercial con Miranda, sobre los proyectos que habíamos desarrollado juntos, sobre las crisis que habíamos superado como socios. ¿Recuerdas la época de la devaluación?, le pregunté. Cuando todos nuestros costos se dispararon de la noche a la mañana. Vagamente. Yo tenía como 20 años. Miranda podría haber cancelado todos sus pedidos, como hicieron otros clientes. En lugar de eso, me llamó y me dijo que encontraríamos una manera de salir adelante juntos. Renegociamos precios, ajustamos volúmenes y los dos salimos fortalecidos de esa crisis. Roberto procesó esta información en silencio. Por eso se sintió tan traicionado cuando cambié los términos sin consultarlo. Exactamente. Para él no era solo un proveedor modificando un contrato. Eras el hijo de su socia de años rompiendo un patrón de confianza mutua. Cuando llegamos a las oficinas de Miranda, el recepcionista nos saludó con calidez profesional. Era obvio que me conocían bien después de tantos años de visitas regulares. Doña Carmen, qué gusto verla. Don Hernando los está esperando en su oficina. Hernando Miranda era un hombre de 62 años, elegante pero sencillo, con la sabiduría que dan décadas de experiencia empresarial exitosa. Cuando entramos a su oficina, se levantó inmediatamente y me saludó con un abrazo genuino. Carmen, siempre es un placer verla. Y Roberto, dijo, extendiendo su mano hacia mi hijo con cortesía profesional, pero notablemente menos calidez. Nos sentamos alrededor de la mesa de reuniones de Miranda. Roberto parecía nervioso, lo cual era bueno. Un poco de nerviosismo lo mantendría humilde y atento. Hernando, comencé.
Roberto pidió esta reunión porque quiere hablar contigo sobre lo que pasó con el contrato. Pero antes de que él diga nada, yo quiero que sepas que entendemos completamente por qué te sentiste confundido y frustrado. Miranda me miró con apreciación. Siempre había valorado mi estilo directo y honesto. Roberto, dije, volteándome hacia mi hijo, ahora es tu turno. Roberto respiró profundamente y miró directamente a Miranda. Señor Miranda, cometí un error terrible. Cambié términos que usted había acordado con mi madre sin consultarlo, sin explicarle mis razones y sin considerar cómo esto afectaría nuestra relación comercial. Miranda escuchó en silencio, su expresión neutral pero atenta. Sé que esto no es solo una cuestión de términos contractuales, continuó Roberto. Es una cuestión de respeto y confianza. Usted ha trabajado con mi madre durante 15 años. Han desarrollado una forma de hacer negocios basada en comunicación abierta y respeto mutuo. Yo rompí esa dinámica sin pensar en las consecuencias. ¿Y por qué lo hiciste?, preguntó Miranda, su voz calmada pero directa. Roberto vaciló por un momento y pude ver la lucha interna entre su orgullo y su honestidad, porque quería demostrar que podía tomar decisiones independientes, porque pensé que ser moderno significaba hacer las cosas diferente a como las había hecho mi madre, porque confundí la inexperiencia con la innovación. Miranda asintió lentamente. Al menos eres honesto sobre tus motivaciones. Señor Miranda, dijo Roberto, inclinándose ligeramente hacia adelante. No espero que me perdone inmediatamente. Sé que la confianza se gana con el tiempo, pero si me da otra oportunidad, me gustaría trabajar junto con mi madre para demostrarle que puedo ser tan confiable como ella lo ha sido durante todos estos años. Miranda me miró, buscando mi reacción a las palabras de Roberto. Hernando, le dije, Roberto está aprendiendo lecciones importantes sobre el negocio y sobre las relaciones humanas. Creo que esta experiencia lo va a hacer un mejor empresario a largo plazo. ¿Y los términos originales que habíamos acordado?, preguntó Miranda. Siguen vigentes, respondí inmediatamente. De hecho, dado el retraso y la confusión que causamos, estamos dispuestos a ofrecer un 5% de descuento adicional en el primer pedido. Roberto me miró sorprendido, pero no dijo nada. Era otra lección. A veces, mantener una relación valiosa requiere sacrificar ganancias a corto plazo. Miranda se reclinó en su silla, considerando nuestra propuesta. Carmen, usted sabe que siempre he respetado su forma de hacer negocios. Y Roberto, aprecio su honestidad sobre sus errores, pero necesito estar seguro de que esto no volverá a pasar. No volverá a pasar, dijo Roberto con firmeza. Cualquier cambio futuro en nuestros acuerdos será discutido con usted directamente, con tiempo suficiente y con explicaciones claras de nuestras razones. Miranda nos miró a ambos durante un momento que se sintió eterno. Está bien, dijo finalmente. Vamos a intentarlo una vez más. Pero, Roberto, esta es su última oportunidad conmigo. No habrá una tercera. Lo entiendo completamente, señor Miranda, y le aseguro que no la necesitará. Salimos de esa reunión con el contrato más importante del año restaurado, pero más importante aún, Roberto había aprendido lecciones valiosas sobre humildad, responsabilidad y la importancia de las relaciones comerciales genuinas. Durante el viaje de regreso, Roberto estaba callado, procesando todo lo que había experimentado. ¿En qué piensas?, le pregunté. En lo diferente que fue esa reunión comparada con la que yo había tenido con él antes. La primera vez,
Yo entré tratando de impresionarlo con cambios e innovaciones. Esta vez, entramos enfocados en reparar una relación. ¿Y cuál enfoque funcionó mejor? Roberto sonrió. Obviamente el segundo. Pero mamá, hay algo que no entiendo. ¿Por qué ofreciste el descuento adicional? Eso va a reducir nuestras ganancias. Roberto, ese descuento va a costarnos tal vez 30,000 pesos en este pedido. Pero mantener la relación con Miranda va a generarnos millones durante los próximos años. Además, ese descuento le demuestra a él que valoramos la relación más que las ganancias inmediatas. Es una inversión a largo plazo. Exactamente. Y esa es una mentalidad que necesitas desarrollar. No todos los beneficios se miden en el estado financiero del mes actual. Cuando llegamos a la oficina, los empleados notaron inmediatamente el cambio en la dinámica entre Roberto y yo. Caminamos juntos por los pasillos, discutiendo el plan de producción para el pedido de Miranda, consultando sobre detalles técnicos, actuando como verdaderos socios en lugar de adversarios. María se acercó a mí cuando Roberto fue a su oficina a hacer algunas llamadas. Doña Carmen, me dijo con una sonrisa, se ve diferente hoy, más relajada. Las cosas están empezando a mejorar, María. Roberto y yo estamos aprendiendo a trabajar juntos de una manera nueva. Todos lo notamos. El ambiente en la oficina se siente más estable. Esa tarde, Roberto vino a mi oficina con una propuesta inesperada. Mamá, he estado pensando en la estructura de la empresa y en lo que pasó con las acciones. ¿Sí? Creo que lo que hiciste fue brillante. No solo me diste una lección sobre respeto y humildad, sino que también creaste un sistema de controles y balances que va a hacer que la empresa sea más fuerte. Sus palabras me sorprendieron gratamente. ¿Cómo así? Bueno, antes yo podía tomar decisiones impulsivas porque tenía control total. Ahora, cualquier decisión importante requiere que los dos estemos de acuerdo. Eso significa que vamos a tener que comunicarnos, vamos a tener que justificar nuestras ideas, vamos a tener que trabajar en equipo. Roberto tenía razón. Sin darme cuenta completamente, había creado un sistema que fortalecía la empresa al forzar la colaboración entre nosotros. Además, continuó, el hecho de que las acciones estén en una fundación benéfica le da a la empresa una dimensión social que puede ser muy positiva para nuestra imagen pública. ¿Estás sugiriendo que aprovechemos eso para marketing? No exactamente marketing, pero sí creo que podríamos desarrollar programas genuinos de responsabilidad social que reflejen los valores de la fundación. Podríamos crear oportunidades de capacitación para madres solteras, programas de desarrollo empresarial para mujeres emprendedoras. La idea me emocionó. Durante años, había pensado en formas de retribuir a la comunidad que había apoyado mi crecimiento empresarial, pero nunca había tenido la estructura adecuada para hacerlo. Me gusta la idea, Roberto, pero tendría que ser algo genuino, no un truco publicitario. Por supuesto. Y podríamos empezar pequeño, tal vez con un programa piloto de 10 mujeres el primer año. Mientras discutíamos los detalles de esta nueva iniciativa, me di cuenta de que Roberto había madurado considerablemente en las últimas semanas. La crisis había despertado en él una comprensión más profunda no solo del negocio, sino de su responsabilidad social como empresario exitoso. Hay algo más que quiero proponerte, me dijo Roberto. Te escucho. Quiero que formalicemos nuestro trabajo en equipo, no solo en términos de las acciones y la estructura legal, sino en términos operativos.
Quiero que creemos un sistema donde las decisiones importantes se tomen conjuntamente, donde aprovechemos tu experiencia y mi energía de manera complementaria. ¿Qué tienes en mente específicamente? Bueno, por ejemplo, yo podría enfocarme más en la expansión y el desarrollo de nuevos mercados, mientras tú te concentras en mantener y fortalecer las relaciones con clientes establecidos. O podríamos dividir las responsabilidades por tipo de decisión: operativas versus estratégicas. Roberto había pensado cuidadosamente en esto. Su propuesta mostraba una comprensión madura de nuestras fortalezas respectivas. Me parece una excelente idea, le dije, pero necesitamos definir claramente las responsabilidades para URAS. Exactamente. Evitar confusiones, Food. Podríamos trabajar con el notario Hernández para crear un acuerdo de gestión que complemente la estructura de las acciones. Esa conversación se extendió durante 2 horas. Hablamos sobre sistemas de comunicación, procesos de toma de decisiones, mecanismos de resolución de conflictos. Era la conversación más productiva y colaborativa que habíamos tenido en años. Cuando Roberto se fue esa tarde, me quedé en mi oficina reflexionando sobre el día. La crisis, que había comenzado con palabras crueles y decisiones dolorosas, se estaba transformando en una oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Pero también sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Las palabras y las buenas intenciones eran importantes, pero la prueba real vendría en los meses siguientes, cuando tuviéramos que poner en práctica todo lo que habíamos discutido. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era el notario Hernández. Doña Carmen, espero no molestarla llamando tan tarde. Para nada, licenciado. ¿En qué puedo ayudarlo? Quería informarle que he recibido llamadas de 3 abogados diferentes representando a Roberto, tratando de encontrar maneras de anular la transferencia de acciones. Mi corazón se hundió. Después del día tan positivo que habíamos tenido, esta noticia me golpeó como agua fría. ¿Cuándo fueron estas llamadas?, pregunté. Las primeras 2 fueron la semana pasada, pero la tercera fue esta mañana. Esta mañana, antes de nuestra conversación, antes de la reunión con Miranda, antes de toda la reconciliación aparente, Roberto había estado trabajando en paralelo para anular mi decisión, incluso mientras me pedía perdón y hablaba de colaboración. ¿Qué les dijo?, logré preguntar, tratando de mantener mi voz estable. Lo que les dije a todos: que la transferencia es completamente legal e irreversible. Los documentos están en perfecto orden. Usted estaba en plenas facultades mentales cuando los firmó y no hay base legal para anularla. Entiendo. Gracias por informarme, licenciado. Doña Carmen, ¿está todo bien? Suena preocupada. Al final, descubrí que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Roberto había pasado todo el día disculpándose conmigo, hablando de colaboración y respeto, mientras secretamente seguía tratando de anular mi decisión. Esa llamada del notario me confirmó lo que ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Mi hijo aún no había aprendido la lección más importante, porque cuando alguien te dice que ya no cuentas, no basta con pedirte perdón después. Cuando alguien reduce 40 años de sacrificio a una frase cruel, no puede pretender que todo se arregle con una conversación. Roberto había mostrado su verdadero carácter y yo había tomado la decisión correcta. Esa noche, mirando por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que había visto crecer junto con mi empresa, entendí algo fundamental. A veces,
Enseñar una lección duele más a quien la enseña que a quien la recibe. Pero algunas lecciones son tan importantes que vale la pena el dolor. Roberto aprendería, eventualmente. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día entendería que las palabras tienen peso, que el respeto no se exige, sino que se gana, y que nunca, jamás debe decirle a alguien que ya no cuenta sin estar preparado para las consecuencias. Porque yo seguía contando, siempre había contado, y ahora, finalmente, tenía los documentos legales que lo probaban.